A la reunión de la Sociedad de Actividad Científica. Es un honor tenerlos, que hayan podido llegar a salvo sin lancha en esta noche, como algo otra vez inundada en todos los hospitales y demás áreas de Bogotá. Estamos complacidos de que la doctora Claudia Niño vuelva nuevamente a estar con nosotros en todas las actividades científicas en el área de neuroanestesiología. Bienvenidos los doctores que van a participar en la mesa redonda esta noche. La doctora Claudia Niño es neuroanestesióloga de Karolinska y ejerce actualmente en la Fundación Santa Fe de Bogotá y es expresidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesia. Ella trae su staff para manejar la mesa redonda de esta noche, que esperamos sea para todos de agrado, con una amplia discusión en los temas que ustedes consideren pertinentes. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, doctora. Muchísimas gracias por la invitación de la sociedad, es de verdad muy grato estar aquí nuevamente y la idea que tenemos es trabajar conjuntamente. No sé si ustedes recibieron una citación de algo que queremos que empiece a funcionar, que es el Comité de Neuroanestesia de la Cundinamarquesa. No necesita nadie ser neuroanestesiólogo, simplemente que le guste y dejar sus correos para que analicemos casos, para intercambiarnos artículos y para llevar a cabo algo que estamos tratando de hacer con el doctor Carlos Olaya desde la Samaritana, y es analizar y hacer discusiones basadas en casos a través de internet, pero además de lo que estamos haciendo aquí. Entonces hoy tengo el gusto y el honor de tener como ponentes al doctor Mario Ruiz, que yo creo que todos ustedes lo conocen. El doctor Mario Ruiz es neuroanestesiólogo de Texas, de la Universidad de San Antonio en Texas. Él fue profesor mío y una de las personas que inspiró que me gustara la neuroanestesia, autor de uno de los primeros libros de neuroanestesia que se escribió en Colombia y uno de los mejores profesores en neuroanestesia. Y dos excelentes exalumnos que son como mis hijos, que son neuroanestesiólogos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que son el doctor Darwin Cohen y el doctor Andrés Páez. Entonces, el tema de hoy es craneotomía con el paciente despierto. Y la craneotomía con el paciente despierto no es algo nuevo. Si nosotros revisamos la literatura, vemos que existe evidencia desde 5100 años antes de Cristo. Esos son cráneos de esa época, y los incas hacían trepanaciones desde 3000 años antes de Cristo. Estas son algunas evidencias de los museos franceses donde se ven cráneos con craneotomías, y obviamente todo esto lo hacían con el paciente despierto. Vamos a analizar en qué vamos en este momento. Esta es como la primera evidencia de un caso de craneotomía, y esta fue realizada por el doctor Cushing. Y entonces ustedes pueden ver, el miércoles 21 de agosto de 1929, el doctor Cushing realiza una craneotomía para resecar un tumor como una demostración para el profesor Pavlov. El paciente, quien era un hombre de negocios con un alto grado de educación, escribió: "Yo estaba muy débil, la operación duró 4 horas y media y esas han sido las horas más largas de mi vida. Uno de los secretos del éxito del Dr. Cushing es que él no utiliza nada aparte de anestésicos locales". Vamos a ver cuánto hemos cambiado desde el Dr. Cushing. Lo cual permite el funcionamiento normal del corazón y de otros órganos durante la cirugía. Él estaba explicando todo el tiempo mientras trabajaba y paraba ocasionalmente para asegurarme que todo estaba bien y para decirme en momentos diferentes que podría sentir algo de dolor, de forma que yo estuviera preparado y no me moviera. Y yo creo que esa sigue siendo la base de la craneotomía con el paciente despierto. Una comunicación muy extensa con el paciente y una explicación de lo que está pasando. Nuestro paciente de la mesa redonda de hoy es un paciente de 32 años con un antecedente de un astrocitoma de bajo grado de malignidad resecado en el 2006 y tiene una lesión recidivante que aumenta de tamaño y produce edema.
La razón por la cual se decide hacer craneotomía con el paciente despierto en este caso es porque el paciente a través de internet tiene toda la información y él mismo pide que se le haga despierto para que se pueda monitorizar el área motora. Entonces comencemos preguntándoles cuáles son las indicaciones de la craneotomía con el paciente despierto, doctor Ruiz. Muchas gracias. Bueno, pues hay varias indicaciones de craneotomía con paciente despierto. Una, evidentemente, son los tumores en áreas elocuentes, aquellas áreas que son funcionalmente importantes para la vida diaria del paciente, como es el área motora, el lenguaje, el área sensitiva y las áreas cognitivas. Entonces lo que se busca es tener la mayor resección posible con la menor cantidad de secuelas, o ojalá sin ninguna secuela. La otra gran indicación es aquellos pacientes que tienen epilepsias intratables o de difícil tratamiento y que necesitan ser resecados los focos epilépticos en una cirugía. Entonces, para resecar esos focos epilépticos se hace un electroencefalograma directamente en la corteza cerebral, con una grilla, una corticografía, un mapa, y se localiza el foco y se reseca. Allí el paciente, pues, si está muy profundo con los anestésicos normales, pues puede no presentar las conmociones eléctricas que son las que se buscan, no las físicas, y es una de las indicaciones importantes. Otra indicación que ha sido siempre importante toda la vida, ya no es tanto, pero lo que hicimos mucho, es en cirugía vascular cerebral, sobre todo cuando se hacía la cirugía vascular cerebral cuando se extirpaban malformaciones, se hacían los test de WADA y mini WADA, y se iban taponando arteria por arteria. Entonces cada arteria que se taponaba podía tener ramas que irrigaran zonas importantes del cerebro o zonas elocuentes. Entonces se inyectaba amobarbital, se veía si la función desaparecía o no desaparecía. Si la función no desaparecía, entonces era lícito ligar o taponar esa arteria. En esa época era con estatril. Ya hoy en día esos taponamientos se hacen dentro de los nidos de las arterias, y allí no se necesita tener el paciente en sedación. Lo hacíamos básicamente con propofol. Hacíamos propofol, suspendíamos el propofol 12 minutos antes, se hacían los test de WADA, se hacían la neurofisiología y el electroencefalograma. Es importantísimo eso. Ustedes todos sepan, Noada y Rasmussen lo que hacían era que ponían un barbitúrico de acción muy corta en la carótida para delimitar el hemisferio dominante. Entonces, aquellos pacientes que convulsionaban 15 y 20 veces, era mejor hacerles una hemisferectomía que dejarlos deteriorarse total el cerebro convulsionando. Entonces se les hacía el test de WADA, que consistía en inyectar amobarbital a cada lado del cerebro. Si el paciente seguía hablando, entonces ese no era el hemisferio dominante y se podía hacer hemisferectomía. También puede ser en trabajos de Parkinson, y la otra cosa es en cirugías menores como biopsias y cirugías tirotáxicas, en donde se hace con los pacientes despiertos. Pues tiene muchas ventajas fuera de la resección y del cuidado del cerebro, y el paciente pues dura menos hospitalizado, se despierta más rápido, y pues la elaboración de los exámenes neurológicos es más efectiva y pronta. La indicación, por ejemplo, de un paciente con un hematoma subdural crónico, un anciano debilitado, con mucho compromiso orgánico general, ¿podría ser una craneotomía despierta también, doctor? Por supuesto, sí. La exposición menor del paciente a diversos anestésicos, las patologías concomitantes que tenga, podrían ser todos evitados o disminuidos, digamos, la morbilidad que el paciente pudiera tener con la aplicación de una muy buena anestesia local del cuero cabelludo, para permitir una cirugía pues relativamente menor y corta como estas, y exponerlo pues a menos administración de medicamentos, y podría ser un paciente bastante más fácil de controlar. Doctor Páez. Sí, realmente hoy en día se encuentran más
indicaciones que contraindicaciones para llevar una craniotomía con el paciente despierto. De hecho, el año pasado un grupo en Toronto publicó una serie de casos en donde hacían todas las craniotomías, independientemente de su razón, con los pacientes despiertos, y documentaron cerca de 610 casos en los cuales todos llevaron no una anestesia, no un paciente totalmente despierto, pero sí con sedación, pero sin anestesia general. En ellos observaron que la incidencia de complicaciones neurológicas y no neurológicas era igual a la incidencia que había en el grupo que se hacía con anestesia general. De hecho, disminuye un poco en la severidad de las secuelas neurológicas posteriores a esto. Por lo tanto, es una muy buena opción en muchos escenarios. Bueno, entonces, como dice el doctor Páez, hay sitios donde están haciendo todo con craniotomía despierta, pero yo pienso que hay varias contraindicaciones para craniotomía con el paciente despierto. ¿Cuáles principalmente? Bueno, las contraindicaciones fundamentales para una craniotomía despierto se basan en las razones por las cuales nosotros requerimos una craniotomía despierto. Estas razones son pues, que el paciente no sea un buen colaborador, empezando por allí. Entonces, pacientes con déficit cognitivos importantes, que tienen movimientos anormales frecuentes, aquellos que tienen crisis convulsivas o trastornos convulsivos de difícil control, y que se repiten muchas veces durante el día, pueden ser malos colaboradores, aunque no quieran. Las razones médicas del paciente también son importantes, particularmente las respiratorias. Se considera comúnmente, o es casi todos, pues estamos de acuerdo que los pacientes con grados importantes de apnea de sueño, obesos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica importante y asma, posiblemente también son malos pacientes para este tipo de intervención. Por supuesto, la mala comunicación con el paciente o que el paciente no acepte hacerse procedimiento, lógicamente, puesto que se necesita durante todo el tiempo de la intervención una buena comunicación con él. Una cosa importante es la vía aérea difícil, ¿no? Porque uno de los problemas es las dificultades en la respiración, en la apnea, pues la vía aérea difícil, y otras son presiones intracraneanas elevadas o glagos menores de 8. Los pacientes no pueden, pues, discrasias sanguíneas, como dijo el doctor, pero esas tres también son importantes. Bueno, pero hablando de hipertensión endocraniana, la mayoría de los pacientes que tienen un tumor y van a una resección tienen algo de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cuándo eso constituye una contraindicación para craniotomía despierta? La hipertensión endocraniana. Cuando tiene glagos menores de 8, por ejemplo en los traumas, cuando las cisternas de la base en el escáner están colapsadas. Es contraindicación absoluta. Esos pacientes deben ser ventilados, intubados y sedados. Bueno, por ejemplo, en la cirugía de meningioma, una de las cosas que cambia el pronóstico y la evolución de los pacientes es que se haga una resección amplia. Sin embargo, puede ser que con la craniotomía despierta la resección sea menor y eso cambiaría el pronóstico de los pacientes. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, los reportes que existen acerca del éxito que se logra con la resección con craniotomía despierta, si bien son dispares en el sentido de que sí hay autores que reportan grados menores de resección, más déficit neurológico en los pacientes que van con craniotomía despierta en comparación con los que van con intervención general. También existe un consenso que dice que la mayoría de los centros, en la medida que aumenta su experiencia, pueden lograr resultados muy similares y muy parecidos en cuanto a la calidad de resección y el resultado postoperatorio de esos pacientes sometidos a resecciones por craniotomía despierta. Aquí hay un trabajo publicado en mayo del 2011, Neurosurgery, que es hecho en Toulouse, France, por un doctor que se llama Dumar Saeko. Estudió 234 pacientes que se sometieron a craniotomía con pacientes despiertos y 361 con anestesia general. Y el resultado está publicado con mucho bombo en mayo, este mes, en Neurosurgery. Mucho bombo dice que la resección fue de una calidad significativamente mejor y que el pronóstico fue mucho mejor en los pacientes que se operaron despiertos. Es una revisión bien grande porque son en total 500
casi 600 casos. Y esa es la conclusión. Que yo creo que tengo aquí otro trabajo más antiguo que decía lo contrario. Perdón. Qué pena. Tengo aquí en mayo de este año, en Neurosurgery, publica un artículo hecho en Francia por un doctor Dumar Saeco, en donde estudia las craniotomías hechas en las condiciones similares de pacientes, en 234 pacientes despiertos y 361 con anestesia general. Y la conclusión del trabajo es que fue significativamente de mejor calidad la resección en los pacientes despiertos y significativamente mejor el pronóstico en los pacientes que se operaban despiertos que en aquellos que recibieron anestesia general. Tengo trabajos más anteriores que dicen lo contrario, pero este trabajo es publicado con mucho bombo en Neurosurgery este mes. Posiblemente una de las razones que, además de la experiencia de los centros, está en que cada vez contamos con métodos de neuroimágenes que ayudan a los cirujanos a tener una orientación mejor, no solamente de la posición actual de la lesión, de la cercanía que tenga pues un área elocuente de la resección, sino también ellos pueden en este momento tener una mejor orientación acerca de la posición que tengan los tractos de sustancia blanca de transmisión cerca de las lesiones, lo cual pues de por sí puede ayudarles a hacer una resección pues más precisa y más controlada. Debería el neuronavegador. Neuronavegador y tractografía por resonancia magnética. Bueno, yo creo que eso es un punto bien importante porque antes se decía que la craniotomía despierta podía limitar, como ven ustedes en este trabajo que está ahí enunciado, podría limitar la resección y entonces había más posibilidad de recidiva. Sin embargo, este trabajo que acaba de mencionar el doctor Ruiz nos hace pensar que la craniotomía despierta definitivamente sí está indicada y que el pronóstico de los pacientes parece ser mucho mejor. Una de las indicaciones de la craniotomía despierta, como acabaron de oír, son los trastornos del movimiento, porque se hace para pacientes con Parkinson y se hace para pacientes con otros trastornos del movimiento, como por ejemplo coreoathetosis. ¿Es esa una contraindicación para craniotomía despierto? Porque les oí decir que sí. Bueno, en craniotomía despiertos, como mencioné anteriormente, hay muchas contraindicaciones que son relativas. Podemos tener un paciente con un EPOC compensado en el cual si lleva un buen manejo puede ser sometido a una craniotomía despierto. Igualmente yo pienso que en este caso va directamente relacionado con la severidad del caso. Si es un paciente que va a ser imposible tenerlo en una posición cómoda durante las horas que dure la craniotomía, que no se va a poder estar quieto y va a estar totalmente intranquilo, intranquilizando al grupo, tal vez no sea un buen candidato, pero sí son movimientos que son fácilmente controlables y que el paciente tiene un estado mental y emocional que le permite acceder a este tipo de cirugía. Yo pienso que es fácil o es llevable a su cirugía. Yo diría incluso para redondear que dado que el tratamiento para alguna de estas complicaciones de Parkinson, por ejemplo, es la colocación de electrodos profundos, hay que llevar a cirugía con craniotomía despierto la mayor cantidad de pacientes que se pueda. Entonces, en la medida que el paciente sí sea un buen candidato, pues debe ser esta la primera opción para él. Bueno, porque más adelante vamos a ver de las opciones terapéuticas, pero hay medicamentos de los cuales disponemos que pueden modular los movimientos durante la craniotomía con el paciente despierto. Y en la evaluación preanestésica, ¿cuándo dicen ustedes que está contraindicada por predictores de dificultad de la vía aérea? ¿O cuándo dicen que ustedes que está contraindicada porque tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño? ¿Todos están contraindicados? ¿O los obesos? ¿O qué índice de masa corporal? ¿O cuándo está contraindicado? Bueno, empezando con respecto a los predictores de vía aérea difícil, el riesgo más importante cuando sedamos a un paciente es el que vamos a hacer una aproximación con sedación consciente, está en que no podamos controlar apropiadamente los niveles de CO2 del paciente o que no lo podamos oxigenar y se nos desature. En ese sentido, pues una de las dificultades que vamos a tener es que acceder a la vía aérea en el caso pues no va a ser fácil.
Entonces, digamos que no existen unos lineamientos absolutamente claros acerca de decir, mire, si tiene una distancia tiromentoniana menor de 5, entonces no lo haga. O si tiene 6, pues sí es un buen candidato. Pero en general, si yo considero que mi paciente tiene una vía aérea difícil y que puede ser complicado acceder a ella, en principio yo no lo considero un candidato pues apropiado. No sé qué considera el doctor. Yo no le doy anestesia despierto. Mire, uno de los problemas que tiene la anestesia del paciente despierto es la apnea. Otra cosa es la complicación misma de la cirugía, que uno tenga que pasar a anestesia general rápidamente y en el sistema nervioso central 3 minutos o 4 minutos es mucho tiempo. Entonces uno tiene que resolver problemas, un paciente que se le está poniendo cianótico, que se le está saliendo el cerebro por la craniotomía, que está reteniendo CO2 y que además pesa 150 kilos y tiene el cuello grande y está sentado con una... Es muy complicado entubarlo. Entonces yo a esos pacientes no les doy anestesia. He llegado a tener pacientes obesos sentados para que no esté despierto y antes de empezar digo, perdón un momentico, yo creo que no me voy, me lo entubo, pase lo que pase. Yo creo que las emergencias en la craniotomía despierto pueden llegar a ser dramáticas. Se rompe un seno y sangra a chorro. Cualquier cosa que pase en el campo quirúrgico. Usted vaya, hacemos tumores grandes. Entonces, la emergencia puede llegar a ser muy dramática y es imperativo dominar la vía aérea. Eso no debe tener acceso rápido a la vía aérea del paciente, a la cara del paciente. Debe tener planes de intubación o de ventilación, con mascarilla de laringe, con fast track, con broncoscopio, con carro de vía aérea a la mano. Y debe siempre tener un plan para pasar rápidamente a anestesia general. Y en un paciente de esas características, con una vía aérea claramente difícil, puede llegar a ser muy complicado y la sola demora de varios minutos puede ser definitiva para el paciente. No le doy anestesia. Doctor Juan Carlos. ¿Es viable craniotomía con paciente despierto intubado? Sí, con intubación con un paciente despierto. Los intubamos con estómago lleno, despiertos bajo anestesia tópica igual. Podríamos eventualmente en algunos casos hacer paciente despierto con intubación, teniendo la limitación de que perderíamos la comunicación del paciente como un factor de monitoreo importante. Es una propuesta bien interesante, no me atrevería a hacerlo, pero voy a decir una cosa. Cuando salió la desmedetomidina, la principal indicación de la desmedetomidina era en los pacientes que tenían algún problema para extubarlos al final de la cirugía, tenerlos entubados y sedados con desmedetomidina que permitía alguna valoración neurológica, intubados, ¿cierto? Sin embargo, pues ya decirnos que va a mantener un paciente 6 horas, 7 horas, intubado, despierto, colaborador, con Ramsay 2, ruedo difícil, pero creo que es imposible, no he leído nada acerca de eso, pero no sé. Doctor Orlando. Y es que como usted lo decía, uno de los puntos a evaluar no solamente son las respuestas motoras que usted quiere en algún momento que el paciente ejecute cuando el paciente usted lo tiene despierto, sino también zonas elocuentes del lenguaje que usted también quiere evaluar. Entonces, obviamente el paciente que está con un tubo en la tráquea va a ser muy difícil, obviamente, mantener ese tipo de monitoría, que es lo que uno busca fundamentalmente con el paciente despierto. Quiero un Ramsay 2 para que sea válido. Bueno, de todas maneras, a ese propósito, sí hay series de casos descritas de pacientes que se les ha hecho anestesia despierto, dormido, despierto. Dormido, despierto, dormido, en las cuales la fase despierta se ha hecho con un tubo orotraqueal colocado, con anestesia local tópica. Estas series de casos pues han reportado buenos resultados. En términos generales, pues seguramente como hablaremos después, posiblemente yo no lo haría, yo preferiría usar una máscara laringe en ese caso, porque es mucho más fácil de poner. Pero aun cuando esto está escrito, no he leído ningún caso en el cual el paciente esté intubado desde el principio hasta el final y todo ese tiempo esté despierto, porque yo pensaría en las mismas
dificultades para mantenerlo tranquilo durante todo ese tiempo. Realmente creo que sería la limitación más importante, y las dificultades o la comodidad del paciente son muy importantes, porque empezando porque le da tos, porque le contocuja, porque le da náusea, porque no puede hablar, porque se desespera, porque se angustia. Creo que para un procedimiento largo sería difícil realmente. Yo realmente la técnica away of sleep es quitando el tubo. Es quitando el tubo completamente. Yo no había leído que tuviera tubo. Como en la segunda fase el paciente se intuba nuevamente, lo hacen con fibrobroncoscopia, despierto, y se pasa pues a tubo. Pero bueno, no suena tampoco tan loco, Juan Carlos, porque este es todo un reto para el anestesiólogo, porque son procedimientos muy prolongados y la comodidad del paciente es difícil de mantener, y tienen momentos que son mucho más dolorosos y difíciles para el paciente, como el movimiento de la craniotomía, de la invasión con catéteres, de la colocación de la sonda, del soporte de Memphis, etcétera. Y todo el mundo lo que está tratando de hacer es diseñar técnicas para lograr comodidad del paciente. Lo otro cierto es lo que dice el doctor Ruiz. La dexmedetomidina inicialmente fue descrita para cuidado intensivo, y era para esos pacientes de neuro que quería uno valorar y estaban con el tubo y el paciente estaba todo el tiempo sedado, y cuando uno lo despertaba respondía. Entonces no es tan loco. Podría ser una variación despierto Uribe dormido. ¿Qué opinas, Andrés? No, totalmente de acuerdo con el doctor Ruiz. Que yo sepa, en la literatura todavía no se ha documentado una serie de casos donde documentan su propuesta. Inicialmente todos los trabajos que se han hecho han sido con máscaras laringeas, las cuales se pueden quitar, o incluso hay algunos trabajos donde las dejan si el área afectada es netamente motora y van a valorar solamente motricidad, pero con tubo no tenemos. Con traqueostomía. Más fácil. Bien, ahí decidió también hacerle la traqueostomía para hacerla. Pues es un procedimiento largo y usted necesita que si en algún caso necesite asegurar la vía aérea. Este es un paciente extremadamente obeso y tiene un tumor en área motora, y es un familiar mío, que le hagan la traqueostomía y hacemos la cirugía de despierto. Bueno, sí, porque si es en área motora, la técnica que tú sugeriste antes andaría muy bien con dexmedetomidina e intubación. Lo que no nos serviría es para el área del lenguaje, porque como veremos más adelante, el área del lenguaje sí es específica, y si es bilingüe, tiene dos áreas del lenguaje y cada una hay que valorarla, entonces necesitaríamos la colaboración completa del paciente. Pero cada uno es un caso individual. Y ahora, el paciente que sufre de epilepsia y va para cirugía de epilepsia, ¿qué consideraciones especiales en la preanestesia? Un punto solamente. En el caso hipotético que plantea el doctor, yo propondría hacer una anestesia dormido, despierto, dormido, en el cual el paciente esté intubado, se extube, luego se vuelve a intubar, por ejemplo con un intercambiador, y se puede hacer una recesión segura mientras está despierto, si del resto de las cosas el paciente es colaborador. De pronto el énfasis que nosotros hacemos es que muchos de los casos no son dormido, despierto, dormido, sino con distintos grados de sedación consciente, ¿sí? Entonces, digamos, en ese caso sí yo soy mucho más cuidadoso en cuanto a la posibilidad de que el paciente me presente dificultades en cuanto al manejo de oxigenación y ventilación. Bueno, me parece que el caso, por ejemplo, de tumores de áreas motoras, lo que usualmente he hecho es los dejo intubados, los despierto en el momento de la movilización de la extremidad o del brazo, la pierna, lo que sea, y luego simplemente vuelvo y reinicio la anestesia sin extubarlos, pero haciéndolos de manera que esté durmiéndolo, inicialmente anestesiándolo, se despierta y vuelve y se anestesia. Cuando son, por ejemplo, tumores de áreas elocuentes, pues ahí sí toca retirar el tubo y poner una máscara, pero hay que tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, si es un tumor pequeño en un área elocuente, pues ahí usualmente no hay problema en poner un tubo, retirar el tubo y poner la máscara, porque usualmente no hay tanto problema usualmente de sangrado ni nada de estas cosas, ¿no? Cuando es una malformación es más complicado,
porque los problemas de hemorragia hacen que se pueda alterar simplemente por el shock o por cualquier motivo diferente el manejo de la vía aérea, y es más complicado el manejo de pacientes con malformación arteriovenosa. Pero un tumor pequeño en un área elocuente, usualmente lo que hacíamos o lo que hago es intubarlos, los despierto, quedan absolutamente despiertos en técnicas que no se usen previamente benzodiazepinas ni se premediquen. El paciente queda absolutamente despierto usando, yo prefiero usar remifentanil y un anestésico. Y ahora vamos a discutir la técnica anestésica, pero sí, o sea, es muy valiosa en la... esos casos, al menos de que sea de área elocuente, yo retiro la máscara o el tubo y vuelvo y pongo máscara. Porque ahora vamos a ver también qué tan bueno es manipular la vía aérea cuando el cerebro está abierto y tiene una hipertensión endocraniana. Una pequeña cosa. Aquí todavía ustedes son muy jóvenes, no sé si ustedes la neurolepto no fíjense. Cuando nosotros hacíamos columnas grandes con varas de Harrington y no teníamos potenciales evocados, despertábamos siempre a los pacientes. Es más, los dormíamos, los anestesiábamos en la camilla, les poníamos el tubo, les dábamos neurolepto y les decíamos, pásese a la cama y póngase boca abajo. La gente pasaba a la cama, se ponía boca abajo, le dábamos anestesia, ponían la barra, despierta señor y mueva las piernas. Eso es una valoración motora de la columna, y eso lo hicimos durante mucho tiempo. Yo no sé, doctor, si usted le tocó despertar a un paciente en columna, yo sí desperté muchos. No, antes de despertarse está escrito para cirugía de columna, pero yo no me atrevo a tener una persona con el cerebro abierto y un tubo. Inclusive le cuento una cosa, que la máscara laringe cuando se desacomoda produce una incomodidad terrible a veces, inclusive. Entonces pues no sé, yo si lo voy a despertar le saco el tubo. Yo prefiero hacerlos todos despiertos siempre, pero la experiencia en columna con la neurolepto en el mundo fue grande, ¿no? Inclusive uno decía que tenía que anotar en el récord anestésico que la intubación y la colocación en la camilla no le causó paraplegia. Eso me decía a mí el doctor Alvin, mi profesor, y entonces le hacíamos mover las piernas y se pasaba a la camilla y se colocaba boca abajo y uno le ponía esto con neurolepto. Bueno, con respecto a la pregunta de la doctora Niño, el manejo de los pacientes que requieren craniostomía despierto para cirugía de epilepsia, pues empieza lógicamente con la valoración preanestésica. Y los puntos más importantes en este sentido son conocer el tipo de crisis que el paciente tiene, conocer el grado de control de crisis que el paciente tiene. Por supuesto, esto requiere una comunicación, aunque sea por consulta externa con los neurólogos, a saber que viene pues, lo mejor controlado posible, que las medicaciones que está usando el paciente sí las está usando apropiadamente, que nos traiga un nivel sérico, plasmático de los medicamentos, porque, como ustedes saben, la variabilidad interindividual de los pacientes es importante, y el hecho mismo de que el paciente venga relativamente bien controlado no es una garantía de que existe dentro de los límites. Puede estar tanto por encima como por abajo de la ventana terapéutica. Debe hacerse énfasis en que el día de la cirugía el paciente use los medicamentos pues, que le correspondían. Y bueno, ya el resto del punto está en el manejo intraanestésico del caso. ¿Alguna otra cosa adicional? ¿Les pedirían más exámenes por estar tomando medicamentos anticonvulsivantes? Pues la coagulación, ¿no? Bueno, yo creo que plaqueta, es decir, los pacientes con discrasias sanguíneas no deben ser llevados a neurocirugía. Un sangrado profuso en un paciente despierto es un problema terrible. En todos los pacientes es difícil, pero en un despierto es especialmente complicado. Entonces, plaquetas, INR, PT, PTT son indispensables. Si tienen antecedentes como hemofilia, etcétera, pues planear completamente para que lleguen sin discrasias sanguíneas. Los antecedentes de náuseas y vómitos, ya lo dijiste, ¿no? Entonces, bueno, sí, es importante conocer qué tipo de drogas antiepilépticas está tomando el paciente. Como sabemos, hay unas que son de primera generación y unas de segunda generación, que son las más recientes. Las de primera generación tenían gran interacción o interactuaban más bien con el sistema de la citocromo P450
y en cierto grado pueden tener algunas interacciones con algunos de nuestros anestésicos. Sabemos que por lo usual son interacciones totalmente subclínicas que no tienen ningún efecto, pero hay que tenerlo en cuenta. Igual estos medicamentos de primera línea, especialmente el ácido valproico, que hasta hace unos años era la primera elección para casi todos los trastornos convulsivos, se relaciona, como el doctor Ruiz lo dijo, con trombocitopenia, con alteraciones hepáticas, pancreáticas, y ante la menor sospecha clínica en la valoración preanestésica es prudente tenerlo en cuenta. Medicamentos más recientes como el levetiracepan, que en el primer mundo está convirtiéndose en la primera línea de manejo para pacientes con crisis parciales y generalizadas, casi todas. Es un medicamento que tiene muy pocas interacciones con muchos otros medicamentos y tiene un margen de seguridad muy superior a los anteriores. Listo. Entonces, resumiendo, en la evaluación preanestésica vemos los riesgos, tomamos todas las medidas de seguridad, vemos las fases del procedimiento, si el paciente puede o no colaborar y una explicación a él y a toda su familia. Y obviamente tener en cuenta todos los problemas de la vía aérea, que es lo que estábamos discutiendo, y en ese momento decidir si el paciente es candidato o no, o sería más riesgoso llevarlo a una craneotomía despierto y luego tratar de intubarlo en la mitad del procedimiento. Una pregunta como y si le damos los anticonvulsivantes y lo que queremos es ver una convulsión eléctrica, para que un poco, no podremos camuflar esa convulsión y no puede resecarle la convulsión. Bueno, digamos que en términos generales, revisando la bibliografía es la recomendación, entre otras cosas porque podría ser que durante el transoperatorio el manejo de la misma crisis sea difícil, y una de las complicaciones más importantes e indeseables es que el paciente haga crisis intraoperatorias. Todos sabemos que puede pasar, sabemos qué hacer, sabemos cómo diagnosticarlas y tratarlas, pero digamos en ese sentido yo sí soy más partidario de que el paciente sí tenga su medicación del día, digamos por ese riesgo. Bueno, pero lo que dice el doctor Ruiz es cierto. Puede ser que el electrofisiólogo diga: necesito ver de dónde están saliendo las descargas y necesito determinar dónde está descargando anormalmente. ¿Qué medicamentos anestésicos podemos usar en ese momento para aumentar disminuir el umbral convulsivo? Nosotros hemos tenido pacientes no despiertos, pero sí anestesiados, que llevamos una hora y no aparecen eléctricamente las convulsiones. Por eso que lo digo. Entonces, a la doctora Gina, uno le hiperventilamos terriblemente y empezaron a aparecer, ¿cierto? Entonces uno tiene que, además le bajamos todos los anestésicos que al máximo, hasta le hiperventilamos, porque era un paciente no colaborador de una excitación terrible que era imposible hacerlo despierto, ¿no? Ese era imposible hacerlo despierto. Y apareció la convulsión, pero también tuvo otro paciente, nos estaba la doctora Gina, que no pudimos tener convulsión, nos tocó dejarle la grilla, cerrarle el cráneo, mandarlo a electrofisiología, tenerlo haciéndole electroencefalograma un día, y al otro día que apareció la convulsión lo volvimos a operar. Entonces, esa es esa par de experiencias, pues siempre me han hecho pensar si uno no puede rebajarle o no darle la dosis de ese día, ¿no? Porque hay otras maneras de controlar la convulsión intraoperatoria muy efectivas, como es el uso de agua fría en la corteza, ¿no? Bueno, si ustedes han leído recientemente lo de el manejo del paciente específicamente para epilepsia, que esto se sabe del tema de esta mesa redonda, una de las cosas que hay que hacer es determinar de dónde está disparando, y eso se hace con la videotelemetría y se hace con las imágenes y se hace incluso con esas grillas de las que habla el doctor Ruiz, y se deja para videotelemetría cuando no se ha podido determinar. Así que cuando ya se va a la resección del foco, ya el neurocirujano y el neurofisiólogo están bastante orientados en cuanto al foco de descarga. De eso se trata la cirugía de epilepsia. Reseque la menor parte y no trate de lesionar al paciente. Pero ¿qué estrategias o qué medicamentos anestésicos pueden inducir convulsiones? Bueno, desde el punto de vista histórico... No solo en el despierto, sino en general en las planetas. Bueno, empezando con los despiertos, desde el punto de vista histórico ya, porque no tenemos la medicación, el droperidol es una droga que puede aumentar las descargas de los pacientes intraoperatorios. Se ha descrito también con opioides,
pues si estamos utilizando opioides durante el trazo operatorio, pues es una posibilidad de que el paciente haga descargas visibles. Si el paciente está anestesiado, otros medicamentos, los mismos que menciono, se podría sumar la ketamina y dosis más altas de gases inhalados. La dificultad con eso, de todas formas, para comentarlo dentro del panel, es que utilizar medicamentos que bajen el umbral convulsivo podrían, o de epilepsia, podrían mostrarnos focos que no existían antes. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, no existe nada escrito claro, una recomendación que nos diga, bueno, favorezca la aparición de las descargas o no. Entonces, digamos que la mayoría de los autores recomiendan es utilizar medicamentos que no tengan mucho que ver con cambios en el umbral epiléptico o epileptógeno del paciente. Yo no uso mucho la desmetomina, para ser honesto, pero creo que en el paciente despierto para epilepsia sí tiene un sitio, porque la desmetomina de todas maneras baja la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión de perfusión cerebral. Los pacientes con hipertensión importante, pues eso es controversial, yo no la uso. Pero en pacientes que tienen un foco epiléptico, que no tienen una presión intracraniana elevada, la desmetomina no le va a producir ni aumentar las convulsiones. Yo creo que es una buena elección. El propofol a dosis bajas puede producir convulsiones. Con el fentanil y los opioides se han descrito, pero ese es realmente muy sí, tiene que ser dosis muy altas. Entonces, y el propofol a dosis más altas, pues disminuye las convulsiones. Entonces uno tiene que jugar más o menos con cada paciente. De todas maneras, una convulsión severa es una complicación. Si está despierto, ¿no? Tampoco la quiere. Hay que localizar el foco e inmediatamente tratar la convulsión y inclusive al paciente, lo que sea. Bueno, entonces entremos a la premedicación. ¿Los premedican? ¿Cuándo los premedican? Porque si el paciente está ansioso y utiliza una benzodiazepina, de pronto ya no hay foco convulsivo o no tiene memoria para los test neuroconductuales o de memoria. Entonces, ¿cuándo los premedican? ¿Con qué los premedican? Bueno, en cuanto a la premedicación, digamos que tiene dos fases importantes en este caso. ¿Utilizamos sedantes para el paciente o no usamos sedantes para el paciente? Mi opinión personal, nunca uso sedantes previos a los pacientes, no les doy ansiolíticos, no les doy amnésicos, particularmente a los neuroquirúrgicos. Las razones, pues, lógicamente están en el sentido de que el paciente puede tener, si acaso tiene de pronto un tumor o presión intracraniana, puede tener una disminución importante en su impulso respiratorio, una tendencia a la hipoxemia, una tendencia a la hipercapnia, pues puede aumentar o empeorar esta situación clínica. Pero la premedicación no se limita solo a eso, la premedicación también se limita a llevar al paciente en las horas previas al procedimiento en la mejor condición posible. Teniendo en cuenta las principales complicaciones que tienen todos los pacientes con craniotomía despierto, pues nosotros debiéramos intervenir todas esas posibles complicaciones desde antes. Primera, una de las complicaciones. Bueno, ya, voy a darle la palabra al doctor Andrés, que no lo hemos dejado hablar casi. No, siguiendo con lo que dice el doctor, básicamente es importante darle una profilaxis contra la broncoaspiración. Son pacientes que tienen el potencial de vomitar durante la cirugía, más una manipulación del cerebro, y por lo tanto debemos disminuir lo mejor que podamos ese riesgo. Por lo tanto, desde que no esté contraindicado, una dosis de plasma, ranitidina antes de 30 minutos antes de la cirugía es muy recomendable. Lo otro, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cohen en optimizar los niveles de anticonvulsivantes, y en los pacientes en los cuales vamos a llevarlos a la craniotomía por un tumor, asegurarnos que vengan recibiendo esteroides, principalmente dexametasona, con el fin de disminuir un poquito el edema perilesional que tiene. En cuanto a las benzodiazepinas, estoy de acuerdo con el doctor Cohen, no me gusta usarlas. Si el paciente está muy ansioso, muy nervioso antes de la cirugía, preferiría darle una dosis sublingual de clonidina. Yo creo que la premedicación depende de lo que usted planee darle al paciente. Uno de los problemas es la apnea. Entonces, si yo planeo hacer un buen bloqueo, la anestesia despierto depende de que el bloqueo del cuero cabelludo le quede perfecto.
Esa es la verdadera anestesia. Lo otro es una sedación que uno le da al paciente. Si el bloqueo le queda perfecto, al paciente no le duele. Eso no le duele nada. Entonces, yo lo que hago normalmente es que le doy, por ejemplo, remifentanil en dosis entre 0,03 y 0,07 que no producen depresión respiratoria, a menos de que usted le dé siquiera un miligramo de midazolam. Usted no lo premedica. No le doy nada. Ese paciente, hablo con él previamente y durante toda la cirugía me clavo al lado de él a conversarle, a darle soporte, a estar con él, a decirle, me pregunta qué quiere que su familia sepa cómo está, entonces le presto el teléfono para que lo llame, habla con la familia mientras le están dando el tumor, luego le quito el teléfono, etcétera. Y ese paciente lo mantengo con un Ramsay 2, un paciente absolutamente despierto, y para mí tiene así 4 o 5 horas. Pero eso sí depende mucho de la sedación. El porcentaje más grande de la sedación lo da el anestesiólogo. Y hay que escoger bien el paciente para hacer las cosas. Ahora, si usted da, digamos, propofol o metformina, usted encuentra gran cantidad de trabajos en donde dicen midazolam y remi, propofol y midazolam, medetomidina y midazolam. Yo creo que uno tiene que hacer el plan para cada paciente. Y tener en cuenta que le van a evaluar superatoriamente, ¿cierto? Claro. Exacto. ¿Y qué monitoría, doctor Luis? La monitoría, bueno, ahí yo, si para un tumor, hago la misma monitoría que para un paciente con anestesia general. Es decir, yo de rutina le cojo una línea arterial, le cojo un catéter venoso central siempre, por si acaso hace un volumen aéreo además. La monitoría de rutina, que es el electrocardiograma, saturación de oxígeno, CO2, le ponemos ya hoy en día de rutina a estos pacientes, entre otras cosas, para el médico legal, nosotros usamos la entropía para poder anotar que cuando la estaban valorando tenía una entropía de 80 o de 90. Eso es una cosa médico legal que nos protege para que en caso de una lesión posterior, nosotros sí lo tuvimos y además queda documentado. Lo tuvimos un paciente superficial. Y siempre le hacemos monitoría de glicemia y todos los electrolitos. Hacemos una stat cada que lo necesite, cada hora, si no lo necesita cada hora lo alargamos un poco más y lo mantenemos en los parámetros de normolemia, normocalmia, el sodio normal, el potasio normal, el calcio normal y el paciente bien hidratado. Una de las cosas que a mí me ha pasado, que se empieza a molestar tremendamente, por lo menos en un par de pacientes, es la sonda vesical. Sin embargo, el paciente que va a ser doctorado de un tumor, que vamos a poner manitol, tiene que tener sonda vesical. Si le molesta, tenemos que quitarla y pedirle al paciente pues, que orine ahí, que es muy incómodo, ¿no? Pero en principio yo le monitorizo también el gasto urinario con la sonda vesical. No sé. Doctor Andrés, ¿y esa monitoría la hace ya con el paciente sedado o en la fase dormido? ¿O qué técnica utiliza usted? Bueno, pues depende, no todos los pacientes van con anestesia general, despiertos, anestesia general. También pueden ir sedados, despiertos, sedados durante todo el procedimiento o sedados profundamente, sedados superficialmente durante la valoración y posteriormente una sedación profunda. Siempre procuro invadir los pacientes y poner la sonda vesical con algo de sedación para que sea un escenario totalmente tranquilo, no haya una exacerbación de la hipertensión endocraniana, no haya disminución del umbral convulsivo y aumento del riesgo de tener complicaciones durante la cirugía. Bueno, en cuanto a la comunicación del paciente, ¿tienen algunos métodos específicos porque a veces ponen los campos y se pierde el paciente allá? ¿Cómo se comunican con él? ¿Cómo hacen? Bueno, perder el paciente dentro de los campos está prohibido, hay que, digamos, planificar desde el inicio de la cirugía junto con los cirujanos y con el resto del staff de salas de cirugía, pues que se trata de un trabajo mancomunado en el cual pues todos vamos a tratar de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Si nosotros perdemos al paciente dentro de los campos, no lo vamos a poder evaluar apropiadamente, particularmente en los momentos más difíciles. Si tenemos cierto tipo de complicaciones va a ser imposible acceder a él a menos que dañemos los campos, posiblemente contaminemos la cirugía y otro tipo de eventos, así que para los cirujanos también sería malo. Entonces el principio está en que no se puede permitir que los campos u otra razón
nos quite la monitorización visual o directa del paciente. Entonces, en ese sentido, pues existen varios métodos para colocar apropiadamente la separación entre la parte contaminada y no contaminada del procedimiento, y nosotros tenemos que hacer un control estricto de esa parte. Una vez que se garantiza esto, pues el resto de la monitorización depende del caso específico particular. Bueno, les traje aquí este diagrama porque es algo que estamos logrando nosotros ahora, y es tener una camarita para poder ver todo el tiempo la cara del paciente, porque a veces eso que está diciendo el doctor Cohen es ideal, pero cuando uno se da cuenta han puesto tantos campos que verle la cara al paciente es casi imposible, y escuchar lo que está diciendo también. Entonces, las camaritas estas que están viendo el paciente y los micrófonos parece que logran como que el paciente esté todo el tiempo en contacto con el equipo. Y en las técnicas de anestesia, entonces, ¿quieren complementar algo más o menos de la experiencia de ustedes? ¿Qué medicamentos prefieren? ¿En qué momentos los inician? Doctora. Bueno, en realidad se puede utilizar todo el arsenal que tenemos. Lo ideal es, como decía el doctor Ruiz, escogerlo de acuerdo a cada paciente. Si tenemos un paciente que llega con 160, 100 de tensión arterial a la cirugía, que está muy ansioso desde que entra, yo pienso que la clonidina tiene un espacio importante. Importante darnos la latencia que necesita la clonidina para comenzar a invadir a los pacientes y tener los mínimos problemas y la mínima molestia con él. Creo que es el único medicamento que podemos utilizar que tenga una vida media larga. De resto, todos los medicamentos considero que debemos usar son medicamentos que tengan un aclaramiento plasmático grande y que tengan una vida media corta para permitir la suspensión durante la cirugía. El propofol y el remifentanil, en mi concepto, son ideales para este manejo. Estos dos se pueden iniciar, como ustedes saben mejor que yo, poco antes de comenzar la invasión de los pacientes. Y ya eso de las benzodiazepinas, procuro no utilizarlas. Hay una cosa. Nosotros tenemos una camarita que vamos por acá. Yo prefiero ver la cara del paciente y tenerla cerca. Con quien más peleo para tener la cara cerca es con la instrumentadora. A mí me toca correrle y cosas a la brava, porque siempre me quieren poner encima el coso, y inclusive los cirujanos están, yo se lo quito. El paciente me queda frente a mí y yo puedo ver completamente la cara y hablar con él. Y yo me siento al frente del paciente todo el tiempo. Porque de todas maneras, en caso de emergencia, si está muy metido así lo teniendo con la cámara, tendría uno que desbaratarle un campo. Es mejor que de una vez entre con la parte es muy difícil convencer a los cirujanos y a la instrumentadora que uno necesita ese campo y punto, ¿no? Ya como yo soy viejo y me pueden poner un poquito más, pero yo le quito el rato y le pongo la cara de punto. Bueno, digamos, en cuanto a técnicas anestésicas, para digamos, subdividir los grupos en dos claros, pues unos pacientes van con sedación consciente o vigilancia anestésica monitorizada, y otros van posiblemente con dormido despertado durmiendo. En nuestra experiencia, nosotros usamos bastante más la técnica de sedación consciente que dormido despertado dormido. Es una tendencia propia, digamos, de escuela y nos gusta. Sin embargo, hemos usado dormido despertado dormido en casos particulares en los cuales está indicado. Desde el punto de vista práctico, la sedación consciente, pues lógicamente se basa en darle al paciente la mejor comodidad posible, lo cual implica, como dice el doctor Ruiz, necesitamos un muy buen bloqueo. Si el bloqueo no está bueno, vamos a tener problemas toda la cirugía. Es mejor parar, volverlo a hacer y recomenzar. La droga de acción corta, por supuesto, tener en cuenta que para ciertos casos no debe tener el paciente ninguna droga GABAérgica, si sea dosis muy bajas, durante, por ejemplo, la localización de un electrodo profundo. Entonces, siempre 12 a 15 minutos antes de iniciar esta fase, si estamos usando propofol, por ejemplo, debemos suspenderlo y que el paciente no lo tenga. De esa manera no interviene con los registros. El remifentanil se puede usar a una dosis bien bajitas y alrededor de 0.05 menos microgramos por kilo minuto parece no interferir tanto con estos registros. La dosis usual de propofol debiera utilizarse con un mecanismo de TCI.
Si lo tenemos, se debe contar con 1 o 2 microgramos por cc. Si no lo tenemos, pues dosis alrededor de 50 microgramos por kilo hora, pues estarían más o menos cerca del objetivo. Por supuesto hay que titular de cerca al paciente. Con el nivel de entropía. Idealmente todos los pacientes deben tener una entropía mayor de 60, sin embargo, mientras más alta la tengamos, en una sedación alrededor de 80, yo lo considero ideal. ¿Por qué? Porque una sedación más profunda podría interferir nuevamente con los registros del paciente y podría hacer que nosotros enmascaremos o digamos dificultemos el trabajo de los cirujanos. Bueno, este es un artículo que les recomiendo que escribió la doctora Irene Osborne, que trabaja en Nueva York, y ella utiliza bastantes bloqueos y anestesia regional igual que nosotros para este tipo de técnicas. Yo pienso que, como dice el doctor Ruiz, lo básico en craneotomía despierta es tener una buena anestesia regional, porque eso hace que el paciente esté cómodo y no tenga dolor durante todo el tiempo. Entonces le voy a pedir a algunos de ustedes que nos explique qué ramas se bloquean sobre esta gráfica y qué están utilizando para hacerlo, para que les quede muy claro, porque yo pienso que esto es uno de los puntos muy valiosos de esta intervención. No, pero ¿cómo los hacen? Bueno, son varios bloqueos. En primer lugar, a nivel supraciliar, en la comisura, que se me escapa el nombre aquí, 1 centímetro arriba de la ceja, infiltramos 2 a 3 mililitros de anestésico local para bloquear los nervios supraorbitarios, para bloquear los nervios supraorbitario y supratroclear. Posteriormente, 1 centímetro adelante del trago, hasta tocar la tabla ósea, nos doblamos 1 milímetro, infiltramos 3-4 mililitros de anestésico local y bloqueamos el nervio preauricular. Igual, a la misma altura, 1 centímetro posterior a la misma altura del trago, bloqueamos el nervio posauricular y posteriormente hacemos un abón subcutáneo en la línea occipital para bloquear los nervios occipitales mayores y menores. Ahora, aquí hay una rama, es el nervio supraciliar. Algunos lo bloquean con 2 o 3 mililitros de inyección. Ahí hay que tener cuidado porque ese es el que más se relaciona con bloqueos transitorios del nervio facial y con hematomas periorbitarios. Doctor Luis, ¿quiere agregar? Sí, bueno, te recordar que la aguja siempre en la cortadura la aguja es perpendicular, y es el propietario y el cigomático temporal, si se les olvida, nos tiene un problema terrible. Hay que hacer una linecita para bloquear. Que no perdón, están oyendo, no están oyendo. El cigomático temporal, no sé si está ahí pintado, ¿no lo ve? Sí, el cigomático temporal. Ah, ok. El cigomático temporal a veces se pasa y cuando no se bloquea duele bastante. Entonces, es el cigomático temporal, luego sí, el aurículo temporal, el auricular mayor y el nervio occipital o gran nervio occipital. Es un bloqueo fácil de hacer. Y si usted no tiene, y si es un solo lado el que va a bloquear, puede irse un poquito más allá y un poquito más acá, o casi que hacerle una línea para estar absolutamente seguro de que lo que va a aprender. Cuando existía aquí la ropivacaína era excelente, uno le ponía el bloqueo a 6 horas y 7 horas. Sin embargo, con la bupivacaína uno tiene 4 o 5 horas de muy buen bloqueo. Por eso, cuando hay que advertirle al cirujano que cuando uno ponga el bloqueo no se demore mucho en empezar. Eso es bien importante, hablar aquí con los cirujanos, concientizar al cirujano, a la instrumentadora, que el paciente está consciente, que no hablen, que no digan bobadas, que no pongan reggaetón, que no echen cuentos graves, y todas cosas. Pero es importantísimo, hay que poner un letrero que diga, ojo, paciente despierto, porque siempre entra alguien y dice alguna bobada. Entonces eso es bien importante. Y el bloqueo tiene que funcionar, si no tienen un problema terrible. Es fácil de poner. ¿Y con qué lo hacen? Yo lo hago con bupivacaína con epinefrina. Sí, otra cosa importante es bueno, recordar que el bloqueo no solamente sirve para la cirugía. Hay un estudio muy bonito ya de hace algunos años en donde comparaban la incidencia en el dolor agudo posoperatorio en las primeras 24 horas y comparaban el bloqueo de cráneo con la infiltración de cuero cabelludo que hacen los neurocirujanos por rutina. Y el bloqueo de cráneo da un control del dolor mucho mejor que la infiltración local del cuero cabelludo.
Bueno, un punto importante es que, dado que se necesita muy buen bloqueo, pues algunas veces estamos cerca de la dosis tóxica, se han reportado algunos casos de toxicidad por anestésico local. En otros países donde hay ropivacaína, a pesar de eso usan más rupia, así que pues la toxicidad puede ser severa. Debiéramos tener pues mucho cuidado de siempre usarlo con epinefrina por las razones consabidas. Y como decía el doctor Ruiz, posiblemente el punto donde más falla se tiene es en el bloqueo del nervio cigomático temporal y de un buen bloqueo del nervio aurículo temporal, porque es la parte temporal la que comúnmente falla más en este tipo de bloqueo. Bueno, aquí teníamos un video que nos mandó la doctora Irene Osborne con sus bloqueos, pero obviamente no tenemos hoy el espacio, pero es ella. Y otra cosa importante de los bloqueos es que el aurículo temporal hay que tener cuidado, porque tiene que ser por lo menos 2 centímetros por encima de la ATM, porque si no termina uno bloqueándolo el facial, y después al final de la cirugía el paciente queda con un facial y todo el mundo, ¿a qué hora se lesionó el facial? Y fuimos nosotros. Entonces aquí vemos algunas fotografías de la posición, que era lo que decía el doctor Ruiz. Uno siempre debe tener acceso a la vía aérea del paciente y debe ser acceso rápido. Por más que la instrumentadora quiera colocar todo allí, el neurocirujano quiera cubrir todo, uno tiene que tener un acceso directo al paciente. Este fue un paciente que se hizo con la técnica dormido, despierto, dormido. Inicialmente estaba con una máscara laringe. Y aquí ya lo vemos despierto. Esto también es un video durante su valoración. Como ven ustedes, todo el tiempo hay comunicación con él. Y esto es lo que no queremos, que esté debajo de los campos y que cuando uno vaya a tratar de manejar la vía aérea sea imposible y que cuando el paciente vaya a hablar nadie le escuche porque van a sufrir durante todo el procedimiento. Bueno, y estamos dentro del procedimiento y ya tenemos la craneotomía y el cirujano dice el cerebro está inmanejable, hay hipertensión endocraniana. ¿Qué hacemos con el paciente despierto e hipertensión endocraniana? Primero pues hay que tratar la causa de la hipertensión. Hay bastantes razones para las cuales el paciente tenga hipertensión. La primera pues tiene posiblemente una patología que ya la tenía causada de antemano, pero lo más común en el ambiente de una craneotomía despierto es que el paciente tenga o haya tenido alguna de las complicaciones comunes de este evento. Tales son náusea, vómito, que haya tenido alguna crisis, convulsiva me refiero, o que el paciente esté hipertenso. En esos casos, el manejo rápido, todas las veces va a ser rápido, tenemos que ser agresivos para controlar. Agresivos no significa pasarnos en dosis, ¿no? Pero sí intervenir rápidamente los diferentes tipos de complicaciones en la medida en que sea posible para evitar tener que pasar al paciente a anestesia general. Si estamos ante la situación en la cual mejoramos la antiemesis, usamos todo lo que tenemos posible, se controló la convulsión, usamos una droga para eso, ya tiene manitol y está en un momento crítico del procedimiento, pues tendríamos que pasarnos a anestesia general. Esencialmente lo que dice el doctor Cohen es lo que hay que hacer. Yo creo que también pues, completar las dosis de manitol si no están completas, si no accede, puedes usar solución salina hipertónica además del manitol y hiperventilar al paciente o hacerle que respire más profundo, y si aún eso no se consigue, pues evidentemente hay que pasar a anestesia general. Sí, totalmente de acuerdo. Otra cosa importante es revisar la posición de la cabeza del paciente. Muchas veces uno lo pone en neutro, mejora el retorno venoso y con solo eso mejora de forma importante. Sí, es una complicación mayor. Esa hipertensión y ese cerebro que se pone agresivo y rojo se le puede presentar a uno cuando tiene paciente en sedación y el paciente hace apnea, y se le puede presentar rápidamente. Por eso es una de las causas por las cuales uno debe tener mucho cuidado con los pacientes de vía aérea difícil, y por eso es que yo no los doy sedación consciente, porque la retención de CO2 y la hipoxia más una hipertensión endocraniana es muy deletérea. ¿Tienen algún truco para monitorizar el CO2 cuando el paciente está con la máscara o con la cánula, o qué recomiendan?
Bueno, sí, son fundamentalmente trucos, como bien nos han enseñado nuestros profesores. Realmente la monitorización cuantitativa del CO2 es casi imposible en ellos, los pacientes por lo menos que están con sedación consciente, no los que tienen dormido, despierto dormido. En esos casos, para una cánula, una de las posibilidades es usar un catéter grande, un intracal grande, 14. Ellos se pueden conectar, digamos, entre las dos prolongaciones de la cánula, y puede tener una medición cualitativa simplemente de saber que el paciente no está en apnea. Hay que colocarlo bien porque el catéter, pues lógicamente es colapsable, se puede torcer, es un catéter, va a estar comunicado con el monitor con una vía larga, así que es bastante fácil que se pierda. Entonces es mejor gastarle algo de tiempo a estar seguro de que en lo posible no se va a perder la señal. Porque si no nos hace pensar que de pronto el paciente tiene la emergencia de controlar la vía aérea y no es cierto. Si tenemos una máscara facial, por dentro de la máscara facial se puede colocar la mayoría de los dispositivos de monitoría del CO2 para también tener una valoración cualitativa. Otra de las cosas es que si uno utiliza una cánula nasofaríngea, que es un buen método que se puede utilizar en muchos casos para estos pacientes, una vez colocada es poco molesto, ella sí facilita bastante la monitorización porque uno puede colocar la cánula si es que la está usando dentro de la luz del aparato y fijarlo ahí. Entonces pues digamos la monitorización es más expedita. Yo estoy de acuerdo, es una monitorización que no es cuantitativa, sino es saber que hay producción de CO2, luego respira, ¿cierto? Es todo lo que podemos hacer. Hay una cosa que es muy común, pero a mí no me gusta, es la palabra truco. Truco pues es una cosa que hace el mago porque aparece una paloma, pero realmente no es cierta, es una cosa que tiene un poco de engaño. Entonces son técnicas, somos técnicas de medición de CO2. Pero es que aquí no hay una monitoría real, sino es un truco para saber que está ventilando. Bueno, y entonces el paciente lo tenemos con la técnica dormido, despierto, dormido, y ya nos anuncia el neurofisiólogo que vamos a empezar la evaluación. ¿Cuánto tiempo antes suspenden los medicamentos? ¿Lo dejan con algún medicamento durante la evaluación o suspenden del todo? Bueno, si la dexmedetomidina por el usuario la dejo puesta a dosis bajitas, 0.2, no más de eso. El remifentanil, el propofol lo suelo suspender unos 15 a 20 minutos antes de la valoración, y el remifentanil incluso se puede continuar en dosis bajas para que el paciente esté tranquilo. Hay una cosa que es interesante. Estos pacientes, cuando están despiertos y está el neurofisiólogo y ya han puesto la grilla, uno tiene el electroencefalograma, y el electroencefalograma le indica también la profundidad del paciente y la acción de los medicamentos. Si uno tiene algún tratamiento, puede ver la acción de los medicamentos en él. Y si además de eso tiene entropía, una de las cosas que uno suspende, no todas las cosas son tan exactas en el ser humano, es el propofol 12 minutos, pueden ser 15, pueden ser 20, como dice el doctor, absolutamente de acuerdo, tendría uno que irse por lo más lejos para estar seguros. Pero si uno a los 12, 15 minutos tiene una entropía de 80, una entropía de 90, tiene un electroencefalograma con ondas alfa o beta, pues ya se le puede hacer el pero yo creo que los tiempos que dice el doctor es absolutamente cierto. Yo ni el remifentanil, la dosis de 0,05 hasta dosis de 0,05 lo suspenden, y el propofol sí hay que suspenderlo, la metodina no. Estoy de acuerdo, no sé. Y estamos en la monitoría para el paciente con epilepsia y el paciente comienza a convulsionar. Entonces, solución salina nada, pero sigue convulsionando. Entonces, ¿cómo lo maneja? Bueno, cuando el paciente tiene una crisis, como dice la doctora Niño, pues está descrito clásicamente la utilización de solución salina fría. Comúnmente yugula crisis, tanto parciales como generalizadas. La siguiente opción es usar una droga anticonvulsivante. La descripción de los distintos métodos de intervención es muy amplia. Hay quienes describen usar midazolam, hay quienes describen utilizar propofol, hay quienes describen usar pentotal. Y digamos que yo me atrevería a decir que básicamente se trata de una cosa de gusto. En mi opinión personal, por razones de controlar la crisis rápido y tener una recuperación rápida de una posible profundización del paciente, la droga que prefiero usar es propofol. Y habitualmente tengo pues
digamos, yo no he tenido ningún paciente hasta ahora con una crisis generalizada, pero sí con parciales, y con una dosis de menos de 0,5 miligramos por kilo, pues la crisis se controla, hacen transitoriamente algo de apnea en algunos de los casos, pero recuperan rápidamente la conciencia, o digamos el nivel de conciencia previo. Por esa razón, las otras opciones, en mi opinión, pues son de segundo plano. Es una situación crítica, hay que manejar la crisis y los manejos de la crisis son difíciles. Casi no hay ninguna confusión que no sea la solución fría. Parece que, gracias a Dios, las soluciones frías abortan el 99% de las confusiones. Sin embargo, ya no se consigue casi el diazepam, ¿vale? Que es la droga que tiene la más alta liposolubilidad y la que más fácil pasa la barrera hematoencefálica y más rápidamente. Después vienen todos los barbitúricos, etcétera, etcétera. Hasta hace poquito me conseguían en la fundación todavía ampolletas de diazepam, creo que ya no hay, pero hasta hace unos par de años conseguí algunas. Pero yo creo que si no es capaz de controlar la crisis con la solución fría, que es la más efectiva que todas las cosas, estamos pensando seriamente en pasarse anestesia general. No, totalmente de acuerdo. A veces un bolo pequeño de propofol puede ayudar, pero el resto totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Y cuáles son las complicaciones? ¿Qué otras complicaciones hay en el transoperatorio? Bueno, a partir de eso, bueno, se puede presentar de todo. Puede haber un sangrado mayor en el cerebro, puede haber un edema cerebral severo, puede haber náusea y vómito, que son una catástrofe durante este tipo de cirugías. Apnea, que es la más frecuente, básicamente eso. Y que el paciente se canse y se vuelva un colaborador. Eso es, a mí, los que no se pueden un colaborador, he tenido problemas enormes con la sonda vertical. Que empieza, me está molestando la sonda, doctor, me está molestando la sonda, doctor, ¿por qué no me quitan esa cosa? Doctor, yo tengo ganas de orinar. He tenido 2 casos en donde les he retirado la sonda para poder funcionar. Y, pues, decirles que y si hacen retención o se quedan molestos con la vejiga, pues ahí ya estábamos pensando nuevamente en pasarse anestesia general. Siempre que usted haga una sedación consciente, tiene que tener todas el plan B completamente a mano para pasarse rápidamente a una anestesia general. Además de las complicaciones descritas, pues es probable que los pacientes tengan inestabilidad hemodinámica, tanto problemas de hipertensión, taquicardia, como lo contrario. Yo diría que son más comunes los eventos de hipertensión y taquicardia cuando el paciente es un poco ansioso de base, entonces a veces de entrada uno sabe que es probable que el paciente los tenga. Las mejores drogas en estos casos, digamos de consenso, son los beta bloqueadores, particularmente la betalol, por tener efectos alfa bloqueadores asociados que nos permiten un control, yo diría que más rápido, más preciso de la tensión arterial. El evento contrario también se puede presentar, entonces por lo tanto la utilización de bolos de cristaloides o coloides medidos, por supuesto, y de vasopresores, pues serían apropiados de acuerdo al caso. Bueno, yo diría que es... Bueno, y terminando, ¿pasan estos pacientes a la unidad de cuidado intensivo quirúrgico o pueden ir a la habitación porque fue una resección con el paciente despierto? Bueno, series evaluando esto son pocas. Hay una del año pasado que se hizo en la universidad en Washington, se hizo, en donde comparaban o medían la cantidad o la necesidad de intervención en el posoperatorio de los pacientes de craneotomía. En teoría, ellos concluyeron que si uno tiene una unidad de cuidado neurológico, no necesariamente cuidado intensivo como tal, donde puedan tener a los pacientes con monitoría completa, las primeras 24 horas se puede omitir llevarlos a una unidad de cuidado intensivo formal. De resto, no. O sea, en mi práctica siempre lo llevo a unidad de cuidado intensivo. Yo creo que en nuestro medio es mejor llevarlos a cuidado intensivo, en nuestro medio, porque es que el paciente, ya las unidades de cuidado intensivo, todas las quirúrgicas, han concientizado mucho el cuidado del paciente neuroquirúrgico, que antes no era así. Entonces, un paciente que empieza a tener leves signos de deterioro, que algo le pasó de 13 a 12 o a 11, ya hay una alerta y se le hace un TAC. Eso en el piso de una cosa intermedia, con gente no bien concientizada,
es muy difícil y eso puede ser grave. Yo creo que en nuestro medio, y yo diría que en casi todos los medios, mis pacientes, yo previamente paso por la unidad y aseguro que tienen la cama para darles anestesia, si no, no les doy anestesia. Si no me aseguran la cama, lo cancelo. Sí, yo diría en una opinión personal también que las indicaciones de pasar a cuidado intensivo no cambian si la anestesia es general o si la anestesia es una craniotomía despierto. La razón o patología que tenga el paciente pues va a indicar si va o no a cuidado intensivo. Entonces, en ese sentido, yo diría que aunque la intervención parece ser menor, el paciente parece tener una evolución más rápida, parece salir más rápido del hospital, parece tener menos días en cuidado intensivo y parece tener mejores resultados, sigo pensando que la indicación previa es la razón de si el paciente va o no va a cuidado intensivo. Doctor Olaya, ¿cómo los manejan ustedes? ¿Todos en cuidado intensivo? Nosotros habitualmente los pasamos mínimo una unidad de cuidado intermedio. Es decir, el paciente sí debe seguir y salir monitorizado. Es un paciente pues que seguramente no sale ni con un soporte de vía aérea ni con un soporte hemodinámico, entonces va a terminar en una unidad de cuidado intermedio. Es lo que nosotros habitualmente hacemos, es decir, trasladarlos del quirófano, una sala de recuperación. Si en algún momento no tenemos la disponibilidad, esperamos para pasarlo a un intermedio. Doctor Carlos. Lo que yo veo es que si uno tiene la complicación, páselo a general, ¿cierto? Sea apnea, sangrado, hipertensión. Bueno, yo diría una pregunta. No tratable, ¿no? Pero si eso sería un criterio como ya personal del anestesiólogo que diga, no, esto no me funciona, ¿sí? Y de pronto los que empezamos nos asustaremos más rápido y diremos, no, esto no sirvió general, ¿no? No, si tiene una duda seria, páselo. ¿Cómo? Si tiene una duda seria, páselo. Si tiene una duda seria, páselo a general. La hipoxia en el cerebro dura 3 minutos para comenzar un daño severo y máximo 7 minutos. Entonces, usted siempre va contra el reloj. Entonces, por ejemplo, se le complicó el paciente, ¿usted qué hace? Alista la máscara, le pone máscara, lo intuba, ¿qué usa? Pelicin, rocuronio, bueno, práctico, ¿cómo lo enfrenta? Me tocó darle general. ¿No? La máscara laringia para mí es una opción muy buena y si tiene un fast track mejor. Siempre nosotros tenemos un carro de vida difícil. Siempre hay un plan B de entrada para actuar. Con un tubo, también tiene un tubo a mano, y también en la laringoscopia común y corriente. Si usted lleva al paciente que estaban operando ahora, por difícil que sea, se puede entubar con un laringoscopio. O puede ponerle la máscara a una fast track y pasarle una guía y a través de la guía el tubo. O la máscara, ¿no? Pasar la máscara. Pero, ¿y qué medicamentos? ¿Qué medicamentos para manejarle la vida? Pero usted no manda a quitar campos ni nada de eso, sino que... no, por eso le digo yo que no creo en la cámara. Yo no sé si yo tengo aquí fotos de pacientes que usaban por eso yo peleo primero con la instrumentadora, pero la cabeza me queda al frente mío. Mira, eso es lo recomendado. Siempre que tengas un acceso directo a la cara del paciente. Estaba más sentado. A veces tienes la cámara, tienes el micrófono, pero eso es solamente para comunicación. Pero el acceso directo a la cara del paciente debe ser así. No como les mostré en el anterior, que tienes que levantar todos los campos y todo. Así que siempre debe estar preparado uno para poder abordar la vía aérea y en forma fácil. Y tiene que tener en la sala el plan B, porque como esto no da tiempo, entonces tienes que tenerlo ahí disponible. Es decir, desde que empiezas tu técnica con el paciente despierto, debes disponerte del plan B, que será la máscara, el tubo, el laringo, etcétera, todo. Muchas veces, si usted tiene casi que le puede poner así nomás la máscara, aumentando un poco la dosis. Pero si no, le pone Propofol o Pentotal. Nosotros somos de los pocos países que ya tienen Pentotal, ya casi Pentotal no está en el mundo. Entonces, le pone un relajante, le puede poner rocuronio, le puede poner coronio, lo puede ventilar y lo puede tubo común y corriente. Es decir, si usted tiene el paciente mal colocado, sí puede tener un problema muy serio. Si usted no tiene acceso al paciente, de pronto tiene que levantar los campos. Eso va a ser muy difícil porque se van a negar en principio los cirujanos. Es como cuando operamos tantos pacientes en posición sentada hace unos años y teníamos que quitarle diafragma a posición sentada, eso era terrible. Pero porque tiene que botar campos, poner una compresa en un campo y después eso hay que darle más antibióticos a los pacientes, etc.
pero tiene que hacer lo que sea necesario para descubrir la cara necesaria de la especie. ¿Y ese embolismo aéreo ustedes lo han enfrentado? Sí, yo tuve muchos embolismos aéreos cuando dábamos posición sentada. Pero lo que es muy importante es que cualquier paciente que tenga la cabeza ligeramente por encima del corazón tiene un serio peligro de embolismo aéreo. En el cerebro, las venas grandes, o sea, los senos venosos no se colapsan, no son como las venas periféricas. Son unas tiendas que si se abren no tienen la propiedad de colapsarse, quedan abiertas. La cavidad pleural es negativa y la presión negativa aumenta según la columna con el corazón. El PIN, cuando esperábamos de rutina en posición sentado muchos años, cuando poníamos los pines, poníamos siempre vaselina alrededor del pin. Las venas de la tabla ósea producen gran embolismo aéreo. Muchos de los embolismos aéreos en biopsias pequeñas no son por la biopsia, es por el pin, y el paciente lo siente o lo levanta en la cabeza. Entonces, siempre tienen que tener presente la posibilidad de embolismo aéreo, siempre. Ahora, si está sentado, es obligatorio tener la monitoría para embolismo aéreo. Si no, no lo puede sentar y le tiene que decir al cirujano que no lo puede sentar y que no le puede levantar la cabeza. Porque si no tiene la monitoría suficiente y la prevención suficiente, el paciente se va a morir. Antes del año 75, que Mr. Fender y el doctor Alvin describieron el embolismo aéreo, el tratamiento con el embolismo aéreo, la fosa posterior se moría en el 90% de los que operaban en posición sentado. De la fosa posterior y posteriormente a la fosa por embolismo aéreo. Se morían todos. Entonces, eso es una cosa muy grave. Si no tiene toda la monitoría, no haga un paciente en posición sentada. A pesar de todo, puede hacer embolismo aéreo. A pesar de todo. Y si lo hace y usted no tiene toda la prevención, se muere. Créame, se muere el paciente. Yo diría que digamos, en un concepto personal, uno siempre que vaya a hacer una cronotomía despierto debe considerar que aunque sea muy sencilla, el paciente puede requerir la anestesia general. Entonces, yo debiera tener los instrumentos e insumos adecuados para pasar rápidamente una anestesia general si la necesito. O sea, no debo tener los medicamentos en el control y que vaya la enfermera y me los traiga, sino que los tenga listos. Debo tener un plan para hacer la intervención de la vía aérea. Nuevamente ahí la cosa es un poco personal porque no hay unas directrices claras de ningún estudio hecho. En mi opinión personal, droga de atención rápida, sin demorarse. La máscara laringe es la forma más sencilla para hacer la intervención porque si ustedes ven la posición del paciente, en esa posición es bastante más fácil colocar una máscara que colocar un tubo realmente. Así que pues, si ustedes controlan el problema de oxigenación y de hipercapnia, que es digamos la razón más común por la que tenemos que pasarnos a la anestesia general, la máscara laringe en la gran mayoría de los pacientes es suficiente, aun si es una vía difícil. Así que por eso pues yo la considero la primera opción. Una vez que el paciente se le controla esa fase, deja de ser una emergencia. Entonces si yo considero pasar, si era una fastra, pasar un tubo a través de ella, si era una máscara LMA clásica, pues puedo usar un intercambiador y tratar de cambiarlo, en fin, cuando ya tenga controlado el problema más grave que tenía el paciente en ese momento. Yo quiero hacer una pregunta al doctor Cohen. Doctor Cohen, usted me comentó de un caso que le dio tos estando operando al paciente despierto, ¿por qué no nos cuenta? Sí, se trata de un paciente que tuvo tos transitoria durante una biopsia en posición semisentada, no sentada, en posición semisentada. En aquella oportunidad nosotros consideramos que el paciente simplemente tenía una molestia en la vía aérea, lo sabemos un poquito, la cosa se dio y paró. La razón por la que se lo comentaba el doctor Ruiz es que en una reciente publicación se documentó, se presentó un caso en Estados Unidos en donde un paciente murió por embolismo aéreo estando en una biopsia con craneotomía despierto y según la experiencia que comunica el anestesiólogo que reporta el caso, el síntoma precoz o digamos más importante que ellos vieron fue tos. Y digamos si uno no piensa que la tos es posiblemente asociada al embolismo aéreo, pues no hace ninguna medida directamente encaminada a disminuir el embolismo aéreo. De pronto piensan otra cosa, que pues en nuestro caso no pasó nada más, pero es posible que de haber tenido una fístula suficientemente grande habría sido grave, ¿no? Entonces este paciente pues lamentablemente murió y ese fue el signo más importante. Ellos tuvieron la tos, le colocaron algo para sedarlo, siguió la tos, siguió la tos, siguió la tos, siguió la tos.
Dos comentarios. Uno, que aunque es de perogrullo, lo comentamos, es muy importante que ante todos los residentes que están en formación lo tengan claro y presente. Se necesita un paciente consciente y colaborador. Pero si usted no tiene equipo quirúrgico, eso significa cirujano y equipo quirúrgico dispuesto a darle el espacio, esa es la primera indicación de que el paciente se va con anestesia general. O sea, si uno no logra el espacio antes de la crisis para poder que le respeten o no el manejo del paciente, no lo va a obtener en el momento de la crisis. Entonces, al doctor Ruiz lo defiende en su experiencia de sus canas. A nosotros nos debe defender el carácter que debemos hacer por respetar la seguridad del paciente, y eso significa, si no tenemos espacio, doctor, yo le doy anestesia general, porque eso no es negociable en el momento de la crisis. Eso creo que es fundamental. Sí, eso no es parte de quién es el que está dando la anestesia, sino que es que siempre que uno se enfrenta a un paciente con craniotomía con el paciente despierto, tiene que tener un abordaje al paciente o no puede dar la craniotomía con el paciente despierto. Doctor Olaya. Espérate un segundo. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes para entrar a tomar la decisión en un paciente que se le va a hacer una traqueotomía despierto. Es decir, nosotros, con alguna experiencia que hemos tenido, no son muchos casos, pero realmente sí, ya hemos tenido dos instituciones grandes, en el San Pedro Claver en su momento, el Instituto Neurológico cuando ya estaba a punto de cerrar sus puertas, y en el Hospital Universitario de la San Bertán. Hemos tenido la oportunidad de hacer pacientes con craniotomías bajo esta modalidad de paciente despierto. La comunicación primero con el paciente, es decir, en el estado de la valoración preanestésica, tenemos nosotros que hacer una evaluación muy puntual y muy profunda, porque la colaboración del paciente en el perioperatorio es fundamental. Si uno tiene alguna duda, que el paciente tiene algún componente que se le escapa a uno de las manos desde el punto de vista psicológico, casi que póngale la firma que ese paciente va a tener usted problemas en el momento en que tome la decisión de despertarlo. El otro elemento fundamental que ustedes mencionaban y que por lo menos nosotros le ponemos también muchas bolas, por llamarlo de alguna manera, es en el momento en que estamos o vamos a explorar el área del lenguaje. La utilización de gráficas que el paciente reconozca la hacemos antes de comenzar nuestro procedimiento anestésico, cosa que cuando él esté, obviamente en esa etapa, las pueda reconocer muy fácil. Y hay una técnica que nosotros estamos utilizando, que es, nosotros habitualmente podemos hacer con anestésicos inhalatorios, podemos utilizar el sudoflorán en dosis USMAC, y obviamente con remifentanil, con un muy buen bloqueo anestésico de la zona quirúrgica. Y la verdad es que, y muy sensatamente y muy modestamente, nos ha ido bastante bien. Tenemos, creo que más o menos unos 10-12 casos que nosotros hemos hecho en las instituciones que les menciono con muy buenos resultados. Lo que hacemos nosotros en el momento que utilizamos el halogenado, más o menos entre 10 y 12 minutos suspendemos el halogenado, los mantenemos con remifentanil y desde luego hemos utilizado en la vía aérea una máscara laríngea. Una vez que nosotros ya el paciente nos escucha y nos obedece órdenes, retiramos la máscara laríngea y el paciente nos ha hecho muy buena colaboración. Eso obviamente muy bien articulado con los neurocirujanos. En el momento en que ellos están obviamente abriendo la dura, nosotros les preguntamos en cuánto tiempo ustedes necesitan que el paciente esté despierto. Y realmente esa parte nos ha ido muy bien. Y ya cuando ellos han terminado su procedimiento, nosotros lo que hacemos habitualmente es pasarlos otra vez a anestesia general con un dispositivo de máscara laríngea. Y así nosotros nos ha ido, es la experiencia que nosotros tenemos con buenos resultados. Eso nos parece muy valioso. Siempre que vayan a utilizar inhalatorios, recuerden que todos los inhalatorios inducen vasodilatación cerebral. Entonces, si uno está administrando inhalatorios y además no puede controlar muy bien la ventilación, de pronto podría tener problemas. Tiene que tener un control estricto, como dice el doctor Olaya. Vamos a oír al doctor Uribe y nos toca terminar. Un último comentario. Las técnicas complejas en anestesia y los retos en el manejo de pacientes en esta área como en otras son retos de equipo.
tanto para el equipo quirúrgico como para el equipo anestésico. Y cuando estamos hablando de neuroanestesia en Samaritana, o en la Fundación Santa Fe, o en la cardioinfantil, o incluso en Palermo, es que estamos hablando de un equipo en el cual hay un anestesiólogo titular, pero hay una serie de compañeros que están apoyando eventualmente la acción. En el caso cuando hay un residente, pues hay 2 o 3 personas más en la sala. En el evento que hay una crisis se necesitan más de 2 manos. Y eso es muy importante porque hoy que las instituciones por recursos o por tecnología o por necesidades de facturación quieren hacer de todo en todas partes, no se puede hacer de todo en todas partes, así sepamos cómo se hace. Se necesita un equipo para poder hacerlo. Bueno, yo quiero entonces agradecerles a todos el interés y haber estado aquí hasta esta hora y espero que hayan aprendido y Pilar les da la...